Victoria Santa Cruz fue una mujer peruana que nació en 1922 y murió en el 2014. Yo supe de ella por un poema que se hizo un performance, estamos hablando de los años 60 más o menos, que se denomina o se llama Me llamaron negra. A mí me llamó mucho la atención este poema por la fuerza de la palabra y la fuerza del contenido. Y en este ejercicio que teníamos que hacer era explicar cómo este speaker, en este caso Victoria Santa Cruz, cómo conectó y cómo este poema ha trascendido generación tras generación y lo han retomado la esencia, más bien el contenido, y lo han retomado y lo han hecho distintos performances. La base de esto tiene que ver con una historia propia y entonces en ese sentido creo que es fundamental la forma en que un orador o la forma en que un speaker conecta con el público, lo tenga enfrente o no. Y en este caso, Me llamaron negra habla sobre la historia que sufrió Victoria Santa Cruz cuando ella era una niña. Era apenas una niña de 7 años. ¿Y qué 7 años? Apenas 5. Y entonces empieza a contar esa historia de cómo eh, fue la primera vez que le llamaron negra y ella no entendía lo que significaba y toda esa carga eh, que se incluye en dicha palabra. Para mí creo que eso es fundamental en las historias de cómo conectar, pero además esta historia fue avanzando, no terminó ahí, porque eso habla de que desde pequeña ya traía una carga a cuesta y fue creciendo y que fue creciendo con esa amargura y con ese sinsabor que no encontraba una explicación. Sin embargo, buscó en ella, buscó en su raíz, buscó en su pertenencia y en este caso buscó en ese arraigo que tenía a lo africano, porque ella, su familia venía de esa raíz africana y allí es donde encontró su poder y su fuerza para nuevamente enaltecer su discurso y para ella misma empoderarse. Para mí, la fuerza que tiene, el discurso que ella tiene y la forma en que repite la palabra negra, eh, al final creo que tiene un afán de asimilación y con una historia de tristeza termina en una historia de superación, en donde ella misma se hace introspección, se asume, se entiende, se quiere y se planta, ¿no? Entonces, uh, yo creo que esa misma historia, al menos conmigo, conectó porque es el día a día que vivimos todos. Al final todos estamos en búsquedas, a veces más complicadas, a veces más difíciles. Sin embargo, eh, el día a día es esa búsqueda y esa pelea interna que en algún momento te haces, a veces consciente o inconscientemente, para asimilarte a ti misma, para entenderte a ti misma y para poder entender los discursos. Hay una explicación que da Santa Cruz en donde dice que el ser humano está dividido y está dividido por lo que se dice, por lo que dice, por lo que piensa y por lo que hace. Entonces, en este afán es que estos tres aspectos vayan de la mano y que hables de una coherencia. Y al momento en que tú logras eso, eso se nota y eso se percibe. Y creo que es muy pertinente en este ejercicio que estamos haciendo, en donde estamos haciendo ese análisis de nuestra comunicación verbal, de nuestra comunicación no verbal
y de lo que hacemos. Entonces, yo creo que por eso es que la elegí, porque la supe de ese poema, vi ese poema hace ya varios años y de tanto en tanto, la verdad es que es de esos vídeos que tengo guardados como favoritos porque me gusta verlos porque me recuerda que precisamente ante una situación complicada y adversa tienes que remontar. Y además también lo traigo a cuento en esta pertinencia de estos tiempos en donde lamentablemente aún se sigue viviendo esta discriminación, eh, no solamente para el grupo afro, o para, pues sí, para el grupo afro, sino para otros más, para los grupos indígenas, incluso para esta diferencia de clases. A mí me ha tocado algún tipo de discriminación y yo creo que es un tema que he traído esta semana y que me parece muy pertinente en el marco del Día Internacional de los Pueblos Originarios y también muy pertinente en este afán de reconfigurar discursos de uno mismo. Creo que la forma en conectar con tus audiencias es contando tu propia historia y que esas historias muchas veces tienen que ver con un afán de remonte. Gracias.